Ahí está la gente, vale. Hay 89 personas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un placer estar acá con todos ustedes. Teníamos un poco de problema con la señal para levantar la transmisión en Facebook Live, pero ya en cualquier momento la vamos a tener como para poder levantarla. Bueno, les agradezco a todos la presencia del otro lado de cada una de las redes en donde estamos. El 2 de abril es un día muy especial. Es un día para los veteranos de guerra, es un día de muchos agradecimientos, muchos recuerdos, de encuentros y de sensaciones absolutamente controversiales y distintas, que tienen que ver con los recuerdos, tienen que ver con los muertos, tienen que ver con un montón de cosas que nos pasan en el 2 de abril. Pero fundamentalmente el 2 de abril es un día de la patria. Yo quiero empezar con los agradecimientos primero a Jóvenes No, que nos organizó este evento, esta transmisión, empezando la vigilia del 2 de abril. Todos los años en distintos lugares de la juego, hasta Juega, Jujuy, se hacen vigilias. A partir de las 9, 10 de la noche, se esperan que sean las 12, se canta el himno, se canta la Marcha de Malvinas y se recuerda a nuestros caídos. Y bueno, un poco ante la imposibilidad de hacerlo en forma presencial y a través de esta problemática que nos plantea la peste, Jóvenes No tuvo la iniciativa de hacer esta vigilia en forma digital, así que les agradezco mucho. Y así que mi primer agradecimiento a ellos. Yo me hice una guía de los temas que me gustaría conversar con todos ustedes. El segundo agradecimiento y el segundo recuerdo que quiero hacer en forma muy especial es a todos los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra son hombres que incorporados, muchos de ellos militares, otros conscriptos, otros civiles, incorporados a alguna de las tres Fuerzas Armadas, cumplieron algún servicio durante en el teatro de operaciones durante todo el periodo de la Guerra de Malvinas. Son hombres que han dado lo mejor que tenían en ese momento, son hombres que han puesto a disposición de la patria su integridad física, han puesto su familia, tensiones, alejamientos, así que yo les mando un abrazo como mis hermanos de la guerra, un gran recuerdo a todos los veteranos de guerra, que más allá que algunos de ellos después de la guerra no se han sentido orgullosos de su condición de soldados, yo rescato en cada uno de los veteranos de guerra, siendo civiles o militares, su condición de soldados de la patria. Se es soldado de la patria cuando se sirve en una situación crítica de la patria como es el proceso de una guerra. Así que yo les mando un abrazo gigante a todos mis hermanos de la guerra, los veteranos de guerra. Un especial recuerdo entre esos veteranos a los veteranos de mi regimiento, el regimiento 25, oficiales, suboficiales, soldados, hombres con una vocación de servicio enorme que los he visto cumplir su deber en las situaciones más complejas, en el hambre, en el frío, en el aislamiento, en la angustia, en el miedo, en el hambre, y los he visto cumplir siempre pidiendo las misiones más riesgosas y siempre buscando el lugar más complejo para que otro camarada no tenga que estar cumpliendo esa misión. Un recuerdo especial para mis veteranos de guerra, los soldados de la sección Romeo, que muchos de ellos seguramente me están viendo en las redes, algunos de ellos me van a estar esperando en Facebook, que espero que arranque en cualquier momento. Esos 38 soldados que fueron parte de mi sección, junto al cabo Pacheco, el cabo Fernández, que seguramente también en alguna red nos están viendo, les mando un abrazo significativo. Para mí han sido un ejemplo por el resto de mi vida. Yo en cada situación difícil que he tenido en mi vida siempre he mirado las fotos de mi sección en Malvinas
una foto donde tenemos la última foto que estamos todos juntos con un helicóptero Chinook a nuestras espaldas, y siempre los recuerdo y los veo en su integridad, en su honor posterior a la guerra, haciéndose cargo de su condición de soldado, y en su valor y en su heroísmo en los momentos del combate. Siguen los agradecimientos que tienen que ver con todas las personas que rodean este 2 de abril, ¿no? Hoy quiero hacer una mención muy especial a los juglares de la guerra. No hay épica sin poesía, no hay forma de contar la guerra sin poetas. Sin poetas en cualquiera de sus formas. Y la gesta de Malvinas tiene sus soldados, tiene su épica y tiene sus juglares, aquellas personas que después de la guerra, a través de su arte, en distintas formas de arte, en la poesía, en la pintura, en el folclore, y muchos de ellos en el rock o en distintos tipos de formas musicales, han expresado su amor por Malvinas, su amor por la patria, su recuerdo y respeto por todos los veteranos de guerra, que han cantado en forma épica cada uno de nuestros combates, que han recordado los nombres de nuestros muertos, que ponen los nombres de nuestros muertos en el viento. Yo les quiero hoy dar un agradecimiento enorme. Hoy, obviamente, siempre voy a recordar a aquellos que tengo más cerca o que son más amigos míos. Quiero mandarle un saludo muy especial a la gente de FIT, que está estrenando, que ha escrito un sinnúmero de canciones alrededor de Malvinas y recordando la gesta de Malvinas, y mañana estrena una canción muy linda que tiene que ver con un poema del coronel Miró, que ya ha fallecido, y la canción tiene que ver con este poema que está titulado No llores patria con dolor de madre. Y te voy a pasar algunas de las estrofas porque es extraordinaria, se las recomiendo, del coronel Miró. No llores patria con amor de madre por tus hijos sepultos en las islas. Ellos siembran con su sangre mártir simiente de dolor para que vivas. Partieron vislumbrando la victoria sobre las líneas rectas de sus miras y cayeron seguros de lograrlo cuando la suerte más les sonreía. Te esperan empotrados en la roca, en el yermo turmal de las Malvinas, empuñando las armas que esgrimieron con el fervor de la razón invicta. No llore, pues, patria, la muerte de estos héroes, no se llora la gloria bien habida. Bueno, sobre este poema de Miró, estos juglares modernos de nuestra guerra y de nuestra épica le pusieron música y estreno mañana, así que les mando un abrazo muy especial. Hoy empieza el día de recuerdo de los veteranos de guerra y los días y fundamentalmente de los muertos caídos en combate, aquellos 649 héroes que dieron su sangre. Y yo recorro la Argentina y veo placas y veo monumentos con los nombres por ahí de los veteranos de guerra, con el título fallecido. El año pasado me pasó cuando pasé por una localidad de Córdoba que yo quiero mucho, y de vuelta de un encuentro con la sección Romeo, que fueron los soldados que recién se los acabo de nombrar, y pasando por una ciudad de Córdoba muy querida, fui a ver el monumento de Malvinas y veo el nombre de uno de los fallecidos de mi sección, lo veo con el título de fallecido. Entonces, al día siguiente, cuando volví a Buenos Aires, lo hablé al intendente del pueblo, de la ciudad, mejor dicho, perdón, y le digo, mire, no es fallecido, un muerto en combate no falleció de un infarto, no falleció en la cama, no falleció en un accidente de auto, no chocó con la moto. El muerto en combate es una categoría especial, todos los muertos por la patria son valorables, pero los muertos en la guerra son muertos que tienen una categoría y una dimensión absolutamente especial porque dieron su vida en aras de la patria. Bueno, el intendente me dijo, mire, discúlpeme, yo no sabía la diferencia. Y al siguiente 28 de mayo, que era el día del aniversario de este muerto en combate,
fuimos con los integrantes de la sección, esa ciudad, en Córdoba, inauguramos un busto con el nombre de este veterano de guerra muerto en combate el 28 de mayo en Darwin. Y bueno, lo que yo les quiero decir que los muertos no son fallecidos por razones físicas, ni en un accidente de auto, ni en una circunstancia particular, son muertos en combate, que es una categoría especial. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la gente con un enorme nivel de generosidad nos dice a los veteranos de guerra que somos héroes, somos soldados, con todo lo que eso significa, ni más ni menos que soldados de la nación argentina, de una nación cuyos soldados entregaron su sangre desde el Cabo de Hornos hasta el Ecuador en la lucha por la independencia. Soldados argentinos que dieron batalla en todo el subcontinente contra todos los prepotentes de la tierra, contra el imperio del Brasil, contra el imperio español, contra el imperio británico. No es menor, pero ser héroe significa entrar en esta categoría en donde te coloca solamente Dios a través de la muerte. Y cuando estás en la guerra, lo que terminás de entender, que lo supiste durante toda tu vida, pero lo terminás de entender en ese momento tan particular y en circunstancias tan particulares, es que la vida y la muerte es un fenómeno, un misterio que se dimensiona con la voluntad de Dios. En el mismo hecho, sobrevive un soldado con un disparo en la cabeza y muere un soldado con una esquirla de granada que tiene el tamaño de una miga de pan que le perfora un pulmón. Y esto no lo explica ni la balística, no lo explica ni la medicina, no lo explica la termodinámica, no lo explica ninguna ciencia, lo único que lo explica es el misterio de la voluntad de Dios. Por eso yo creo, y en general los veteranos tenemos la profunda convicción que héroes de la patria son aquellos a los cuales Dios se llevó a través de la muerte, que es un misterio. A quienes quedamos y quienes se fueron es un misterio. Bueno, el otro punto, antes de entrar al conflicto en sí mismo, el otro punto que no quería dejar de hablar hoy, que me lo preguntaron mucho si está en todas las preguntas, y hoy está en los medios, es este tema de la guerra y la información a caballo del fenómeno de la pandemia que estamos viviendo y del manejo de la información en este fenómeno de pandemia. Y hay un fenómeno de banalización absoluto del concepto de la guerra, digamos, ¿no? La guerra es un fenómeno límite, es un fenómeno de naturaleza jurídico brutal, en donde se resuelven los temas donde ya fracasó cualquier otro tipo de juridicidad, donde fracasaron las negociaciones y fracasó la diplomacia. Es un momento límite de la humanidad la guerra. Y la guerra lo que requiere es de un enemigo, y un enemigo es una voluntad opuesta, una voluntad estratégica opuesta que pretende un objetivo que para mí es vital. Un virus no es un enemigo, un virus no es un enemigo estratégico, la pandemia no es la guerra, un terremoto no es la guerra, son situaciones límites, situaciones críticas, pero no es la guerra. En la guerra el fenómeno de información se llama acción psicológica y siempre debe estar manejado, y lo han visto en todas las guerras, en la guerra antigua se ve con toda claridad, el rumor, la acción psicológica que se ejerce sobre la propia población y sobre el enemigo, se vio en la guerra del Golfo, se vio en la guerra de Malvinas, de los dos bandos, se ve en todas las guerras, la información es un factor de combate, por decirlo de alguna forma. Por eso en la pandemia, con un fenómeno del manejo de la información en la guerra, es banalizar absolutamente el fenómeno de la guerra. De hecho, una de las definiciones más sintéticas y más brutales con este fenómeno del manejo de la información en la guerra dice que la primera baja de cualquier guerra siempre es la verdad. Porque uno en el medio de la guerra no le dice a su propia población, mira, el enemigo es muy malo y nos puede bombardear y esto es muy peligroso. Lo que hace con su propia población es establecer y refrendar la justicia de la causa por la que uno está luchando y por la que esa población se está sacrificando. Entonces, no tiene nada que ver
el fenómeno del manejo de la información durante una guerra que durante cualquier otro evento, inclusive de un evento tan complejo desde el punto de vista social como es la pandemia, o como es un terremoto, o como es un maremoto, como es un tsunami, o cualquier otro tipo de fenómeno. Entonces, un tema que me lo han preguntado mucho, yo quería aclararlo porque hay periodistas que hablan de la malvinización del fenómeno hoy del manejo de la pandemia con un nivel de banalidad típico de los medios periodísticos argentinos y del nivel de la discusión de los periodistas. Vamos a situarnos un poco el 2 de abril de 1982, en donde estábamos algunos de los que estamos seguramente acá conversando, y qué es lo que nos pasaron los días anteriores. Yo en 1982 era subteniente, tenía 23 años. Me había casado el 10 de diciembre de 1981, había terminado mi curso de comando los primeros días de diciembre. Y a principio, al mes de marzo de 1982, habíamos recibido ya los soldados nuevos de la clase 63, estábamos terminando la primera etapa de instrucción, que es era en ese momento el subperiodo básico. Y en Argentina, yo estaba en el medio de la provincia de Chubut, una ciudad llamada Sarmiento, que yo quiero mucho, ¿no? Que se llama Sarmiento, en el medio de la provincia de Chubut. En esa época no había internet, no había Instagram, no había Facebook. Recibíamos los diarios de Argentina una vez cada 3 días. Había ATC, que era el canal 7, cuando se prendía la repetidora entre Comodoro y Sarmiento, con lo cual en general no estábamos muy informados de lo que estaba pasando en la Argentina, que Argentina se había desarrollado el problema en las Islas Georgias, con el conflicto inicial en las Islas Georgias. El año anterior, en el año 75, había habido un incidente militar, más que diplomático, con la fragata Shackleton británica. Había un clima ya muy enrarecido, y el día 27 de marzo nuestro jefe de regimiento nos llama a todos los oficiales a una sala de reunión y nos da la orden de operaciones para la recuperación de las Islas Malvinas. Con un nivel de sorpresa fenomenal, todos jamás nos imaginábamos que la reunión era para una acción de esa naturaleza. Y bueno, y empezamos a alistarnos en una operación que en ese momento era secreta. Teníamos que partir con una compañía desde Chubut, ir hasta Puerto Belgrano y embarcar junto a la flota que partía entre el 28 y el 29 por una operación que se iba a desarrollar el 1 de abril de recuperación de las islas. Esto fue a las 9 de la mañana, partíamos a las 12 de la noche, así que en todo ese día a terminar de armar y de organizar todo el equipamiento y los pertrechos que hacían para desarrollar una operación que no sabíamos cuánto tiempo iba a tardar. Nosotros formábamos parte del escalón de asalto anfibio, íbamos a participar del desembarco con la Infantería de Marina, después la Infantería de Marina se iba a replegar y el Regimiento 25 se iba a quedar dando la seguridad a Puerto Argentino y a las ciudades principales de las Islas Malvinas, y esta era la misión inicial. Ese día fue en secreto, armar todos y despedirnos de nuestra familia. Yo me despedí de Andrea, de mi señora, que nos habíamos enterado que estaba embarazada de mi hijo más grande, Juan José, hacía más o menos 10 días. Me despedí en la puerta de mi casa a las 10 de la noche y diciéndole, me voy a un ejercicio en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Eso fue un 27 de marzo, volví mediados de julio como prisionero de guerra. Y ahí partimos. La sensación de haber recibido la orden de operaciones a los 23 años, de la primera misión de combate de tu vida, en ese momento es como que se empiezan a alinear un montón de cosas que te pasaron a lo largo de toda tu vida, conversaciones con tus padres, lecturas, decisiones vocacionales. Con algún momento decidiste, en lugar de hacer otra cosa, ser soldado. Y
y ahí se te alinean un montón de cosas que hasta ese momento a lo mejor no tenían ningún hilván, se hilvanan absolutamente en ese momento, en ese lugar, y a partir de ese momento te das cuenta que Dios y tu vida se fueron ordenando en determinado momento para hacerte vivir como protagonista de ese momento que estás viviendo. 28 de mayo embarcamos en la flota, en Puerto Belgrano, una cosa impresionante, en ese momento ver la flota de mar anclada en Puerto Belgrano, una cosa impresionante. Partimos para una operación que iba a ser el 1 de abril. La misión de mi sección en esa primera parte de la operación era desembarcar por helicóptero a un pequeño lugar hípico que había atrás de la casa de gobernador y ser reserva de la operación. Durante la navegación se desata una tormenta muy fuerte y se rompe el helicóptero Puma donde nosotros íbamos a desembarcar y se cambia todo el concepto de la operación. Y en ese nuevo diseño de la operación, comandos anfibios que iban primero a tomar el cuartel de los Royal Marine en Moviduc, se dirigen a la casa del gobernador, y en ese hecho es donde muere el primero y único muerto de esa jornada, el primer muerto en toda la campaña de las Islas Malvinas, que es el capitán Giaquino, con 2 heridos más que formaban parte de su equipo antes de que se rindan los infantes de marina en la casa del gobernador. Y acá quiero mandarle un saludo muy especial a Delicia Giaquino y a sus 2 hijos. Pedro Giaquino, que era comando anfibio, fue para nosotros a lo largo de nuestra vida, yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero fue realmente un perfil de soldado y un ejemplo como soldado argentino, nuestro primer caído en las Islas Malvinas. En ese nuevo diseño de la operación, a mi sección le toca quedar embarcada hasta cerca del mediodía, con lo cual desembarcamos al mediodía en un helicóptero de la Armada, en un helicóptero Siquín de la Armada, con una enorme frustración porque cuando llegamos a tierra ya había pasado absolutamente todas las acciones de combate y lo que uno siente a los 23 años es que la historia les pasó por delante de uno. Y ese mismo día ya recibimos la próxima misión, que era el día 3 de abril, trasladarnos en un helicóptero Siquín para recuperar la población de Darwin, una población que queda en el medio de la isla y que es un istmo pequeño que une la parte sur de la parte norte de las islas. En la navegación del buque, ¿cómo? En la navegación uno de los es cuando les damos la orden de operaciones a nuestros soldados y les contamos lo que íbamos a hacer con un enorme episodio de júbilo, les tomamos juramento de fidelidad a la bandera, porque nuestros soldados todavía no habían jurado la bandera, iban a entrar en combate en ese momento el 1 de abril, después de la operación se traslada al 2 de abril. Y ese pequeño juramento a la bandera siempre quedó un poco olvidado, porque después hicimos una ceremonia formal en Darwin con fotos y demás, que está plasmada en un montón de fotos que han dado vuelta por la web. Pero siempre me llamó la atención cuando el año pasado, cuando fuimos a Río Gallegos, en la recuperación de una de las cartas de un soldado de mi sección muerto en Malvinas, que era oriundo de Río Gallegos, José Honorio Ortega. Está publicada una de sus cartas, y en una de sus cartas a sus padres, esto es un fragmento de cientos de miles de cartas que hay con frases como estas dichas por soldados conscriptos de 19 años recién incorporados que iban a entrar en combate. Queridos padres, ya tuve una misión con 12 camaradas más de tomar Puerto Darwin y no tuvimos ningún inconveniente. Esto es el 3 de abril. Viejos, no se hagan problema por mí, me voy a saber cuidar. Hice un juramento en el buque y Dios nos va a ayudar a cumplirlo. Ese juramento era el juramento que yo le tomé yendo para las Islas Malvinas.
Nosotros al venir acá nos jugamos el pellejo. Estoy orgulloso de hacer algo por nuestra patria. José Honorio Ortega, soldado de la sección Romeo, Regimiento de Infantería 25. Estos pequeños episodios, relatos y decides de aquellos que participamos en la guerra marcan un poco cuál era el clima general, ¿no?, de lo que nosotros estábamos viviendo. Y en ese momento, ¿qué es lo que estaba pasando, digamos? ¿Por qué el 2 de abril es una fecha tan importante? ¿Y por qué el 2 de abril ha sido tergiversado, digamos, por todo el fenómeno de la desmalvinización posterior a 1983? Porque el 2 de abril es el momento donde se recuperan, después de 150 años que los británicos habían usurpado en 1833 las Islas Malvinas y habían evacuado un gobierno argentino, en 1982, sin derramar una sola gota de sangre británica, que era una de las premisas principales de la operación. Se toman a todos los infantes de marina británicos y al gobernador de las islas y se lo evacúa vía Uruguay para Gran Bretaña. Y no fue un acto de guerra, porque no hubo una sola baja en ese episodio. Entonces, cuando muchos dicen que Argentina declara la guerra a Gran Bretaña, no es verdad. La guerra la inicia posteriormente Gran Bretaña en los hechos que vamos a ver a continuación. El 2 de abril Argentina recupera, después de 150 años, la posesión física de las Islas Malvinas. ¿Cuál era la premisa de esta acción diplomática militar que se estaba desarrollando? La premisa era que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde en ese momento estaban los 5 grandes nucleares, y que de alguna manera eran los que el Consejo de Seguridad, que en Naciones Unidas manejaban todas las situaciones de conflicto, la Unión Soviética, dentro del Consejo de Seguridad, iba a vetar cualquier tipo de acción militar posible de Gran Bretaña sobre Argentina, con lo cual se iba a obligar a Gran Bretaña a negociar en forma bilateral. Y de hecho hubo innumerables procesos, uno de los más desarrollados procesos de negociaciones con distintas formas de acuerdos, con un primer episodio de Malvinas con 3 banderas, protagonizado en ese momento por Javier Pérez de Cuéllar, que Gran Bretaña va a invalidar ese proceso de paz con el hundimiento del buque General Belgrano, quien vocacionalmente el día 5 de abril lanza una flota desde Southampton, pasando por territorio norteamericano en la isla Ascensión como territorio de abastecimiento para capturar las islas, es Gran Bretaña, y sin ninguna vocación de paz para venir a recapturar lo que habían tomado en 1833. Digo esto porque hay muchos comunicadores argentinos que mañana van a decir, bueno, Gran Bretaña estaba justificada en su acción militar porque Argentina la había agredido primero. Hay muchos comunicadores argentinos, muchos políticos argentinos que justifican la acción pirata de Gran Bretaña de volver a recapturar las islas y no de la Argentina de recuperarlas. El derecho de la fuerza se lo reconocen a Gran Bretaña, pero no se lo reconocen a Argentina. Argentina vuelve a recuperar en una acción diplomática militar efectiva, brillante, quirúrgica, donde no se produce ni una sola baja británica y todos los británicos del gobierno británico son evacuados ilesos de vuelta a Gran Bretaña. Digo esto porque mañana todos van a escuchar la cantinela de la agresión, de la invasión argentina a las Islas Malvinas. Nadie invade su propio territorio, nadie invade Lanús, nadie invade La Rioja, nadie invade Misiones. Nosotros no invadimos las islas, las recuperamos porque eran nuestras. Entonces, digo esto porque me parece que mañana, como todos los años, el 2 de abril es el día de los muertos por Malvinas, es el día del veterano de guerra de Malvinas, pero es el día de la miseria argentina, donde aparecen todos los comunicadores, todos los políticos que representan los intereses de la desmalvinización, que fueron socios del proceso militar en otros temas que se descargan con el tema Malvinas. Entonces, me pareció importante aclarar, nadie invade lo que es propio. Las Islas Malvinas son lo mismo que Berazategui, son propias. A partir de ahí empieza un proceso, desde el 2 de abril en adelante,
hasta el 1 de mayo. Primero, 2 de mayo, 3 de mayo, que son los hitos que van marcando la condición de un conflicto que no tenía retorno, porque la vocación de Gran Bretaña no era negociar de ninguna manera ninguna situación de carácter diplomático-política con la Argentina. Nosotros somos desplegados en Darwin con nuestra sección, con toda nuestra compañía. Desarrollamos distintas actividades, terminamos nuestro periodo de capacitación, nos preparamos para entrar posteriormente en combate, tuvimos un periodo de muchísimo nivel de exploración de las islas, conocimos las islas, patrullamos, buscamos cualquier tipo de actividad o de intervención británica a través de sus comandos o a través de acciones de infiltración o de lo que fuese. Y nos permitió conocer muchísimo todo el territorio y aclimatarnos fundamentalmente. Si bien nosotros veníamos, nuestro regimiento especialmente, de un clima frío, pero digamos los soldados habían sido incorporados en verano y eso fue todo un proceso de aclimatación. A los pocos días del 2 de abril vivimos vivimos Semana Santa en Malvinas, nuestra primera Pascua en Malvinas, y que fue una situación muy especial. Malvinas tuvo como componente muy específico de todos los integrantes que tuvimos un altísimo índice de espiritualidad. Dicen que en las trincheras no hay ateos, ¿no? Eso se escribe a lo largo de toda la historia de la guerra. Y yo creo que Malvinas fue así. Nosotros nos sostuvimos a lo largo de toda la guerra por nuestra propia acción espiritual de las propias fracciones, a través del rezo del rosario, por la acción de nuestros capellanes. Nosotros tuvimos en Darwin varios capellanes, un capellán muy recordado que era el padre Mora, que era un padre italiano muy querido, que había vivido la Segunda Guerra Mundial de muy chico en Italia, con lo cual era un cura muy aguerrido, muy acostumbrados a todas las penurias de la guerra, y debajo de la lluvia, en medio de las nevadas, recorría con su bolsa de rancho, con su cáliz adentro de la bolsa de rancho, dando la comunión en todas las posiciones. El próximo hito importante de este proceso, y que marca la aproximación de la flota ya a su posesión de ataque a las Islas Malvinas de la flota británica, es el 1 de mayo. Ya la flota desplegada en orden de ataque inicia sus acciones militares el 1 de mayo. Hay un tema antes que no me gustaría saltear, que es el día 5 de abril, Naciones Unidas lanzan la resolución 501, en donde ya el Consejo de Seguridad le ordena a Argentina replegar las tropas en las islas. Y la Unión Soviética no logra vetar esa resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con lo cual Argentina queda a partir de ese momento aislada internacionalmente y no se cumple el presupuesto con el cual se había efectuado el desembarco el 2 de abril, que se iba a impedir la acción militar de Gran Bretaña sobre las islas. Con la orden de Naciones Unidas, que Argentina no acata, de replegar, se abre diplomáticamente la posibilidad de que Gran Bretaña, en forma autorizada por Naciones Unidas y con todo el marco de sus alianzas de la OTAN, tenga la posibilidad de accionar militarmente contra la Argentina. Lanza su flota, la flota va llegando a fines de abril y el 1 de mayo, como yo le decía, ya en un despliegue de ataque, lanza sus primeros ataques aéreos. Los ataques aéreos previos a las operaciones terrestres en una guerra, tienen que ver fundamentalmente con al enemigo que se ataca, atacarle la logística, atacarle las comunicaciones, desmoralizarlo, aislarlo de su centro de abastecimiento, aniquilar su movilidad aeromóvil a través de destruir helicópteros, destruir su artillería antiaérea, y esto fue sistemáticamente lo que nosotros vivimos desde el 1 de mayo hasta los días de los combates, por parte de los buques británicos a través del fuego naval y de los ataques aéreos
que sufríamos por parte de la flota embarcada, de las aeronaves embarcadas en la flota británica. Y esto lo que fue haciendo es dejarnos cada vez sin abastecimientos, dejarnos sin munición, aislarnos de nuestros centros principales de comando, destruir nuestras comunicaciones, dificultar nuestro abastecimiento. Y esto fue el proceso de desgaste que terminan con los combates de fines de mayo y primera quincena de junio de 1982, que después vamos a hacer otra comunicación específica para contar. En mi caso particular nos vamos a juntar con algunos otros veteranos y le vamos a ir contando los combates del 28 de mayo y todos los combates previos a la caída de Puerto Argentino. Yo antes de terminar este primer tema, yo quería hacer dos reflexiones más. El sentido de la patria, digamos, ¿no? Que hoy 2 de abril, una de las palabras más usadas y más ajadas que vamos a tener durante todo el día va a ser el sentido del sacrificio por la patria. La patria, siempre lo decimos, es esa enorme construcción, ese enorme vehículo que vincula nuestro pasado con nuestro futuro, ¿no? Es el que nos hace a nosotros como individuos, pequeños átomos en este enorme universo, nos transforma en sujetos históricos. Y esa patria, decía el padre Castellani, que es el amor primero, ¿no? Y el amor postrero después de Dios. Quienes no logran amar a su patria, a muchos de ellos, muchos comunicadores mañana lo van a dar como un síntoma de racionalidad, ¿no? Como que la patria es un concepto superado, las grandes acciones de la historia se hicieron invocando el sentido de la patria. Los seres humanos tenemos una vocación trascendente y en ese modelo trascendente está Dios y está la patria. La patria se nos coloca en un sentido histórico trascendente. Con lo cual el amor a la patria es el amor primero. Y el servicio a la patria, y aquellos que no logran amar a su patria no es porque tengan un exceso de racionalidad superado, es porque tienen un problema de amor, porque no saben amar. Entonces, y a la patria se la ama como se la ama a la madre, no importa si es linda, si es fea, si es grande o si es chica, se la ama porque es nuestra. Y lo que van a ver en el sacrificio de los hombres, en esos hombres que fueron capaces de morir por Malvinas, en esos hombres que volvieron heridos, con alguna suerte de mutilación en su cuerpo que los acompañó a lo largo de toda su vida, y algunos los viven con un tremendo orgullo, esa mutilación, porque es una mutilación en beneficio de la patria. Y lo van a ver en aquellos hombres que tienen las heridas que no se ven, que son las heridas del alma, las heridas que no sangran, todas esas. Y la patria tiene que ver con lo que nos sucede. Yo cuando volví de Malvinas, con todos los integrantes de mi sección y a mi nombre, les escribí una carta a todos los padres de nuestros caídos, ¿no? Y yo a veces las releo, está en mi página de Facebook, si en algún momento la quieren ver. Yo a veces las releo y lo que releo es cuando me encuentro con los familiares de ellos, siempre releo lo mismo. Y en ese momento yo le decía a los padres, su hijo es un héroe de la patria y va a ser un ejemplo para los argentinos de mañana. Y los argentinos de mañana son la mayoría de los que están ustedes del otro lado, que tienen menos de 38 años, fue toda la Argentina que siguió al sacrificio de estos grandes hombres. Y lo último que sí querría tocar, acuérdense que vamos a tener un compromiso pendiente para hablar de los combates, es de la posguerra. Muchos me preguntan cuáles fueron los 2 momentos más duros de la guerra. La guerra no es duro el hambre, no es duro el frío, cuesta soportarlo, pero se soporta. No es duro el combate. Los 2 momentos más duros que yo sufrí en Malvinas fue uno el 6 de junio de 1982, cuando en Darwin enterramos a los 12 integrantes de mi regimiento en una fosa común. En Darwin, con los británicos rindiéndole honores, con 2 capellanes católicos, uno argentino y otro británico, donde, cuando uno ve el resultado del combate y cuando uno
tiene que enterrar a sus amigos y preparar la fosa y preparar la ceremonia. Es muy duro en lo personal, no se llora la gloria de la vida, como dice el coronel Miró en su poema, pero fue uno de los momentos más duros. Y el otro momento durísimo es la vuelta, el retorno al continente. Para nosotros la posguerra fue tremendamente dura, porque a nuestro regreso sectores dirigenciales de la sociedad argentina, no el hombre común, ni el hombre y la mujer común, el ciudadano de a pie, sectores dirigenciales de la Argentina que habían sido socios, cómplices, embajadores, intendentes, funcionarios de los gobiernos del proceso, se empezaron a despegar de un gobierno que se caía, y la moneda de cambio fuimos nosotros los veteranos de guerra. Y se inicia el proceso de desmalvinización. Desde las Fuerzas Armadas y desde la política se ordena: Argentina tiene que olvidarse de Malvinas. Las Fuerzas Armadas se tienen que olvidar de Malvinas. Los veteranos de guerra nos decían a nosotros, los tenientes de esa época: usted se tiene que olvidar de Malvinas. Y nosotros lo que decíamos: y yo de Malvinas no me olvido, porque yo enterré mis hombres en Malvinas. Y porque Malvinas fue la causa de la patria. Y a partir de ese momento fuimos perseguidos los que hablábamos de Malvinas, fuimos permanentemente buscados, y fuimos permanentemente, muchos veteranos se olvidaron por mucho tiempo de hablar de Malvinas. Hoy todo el mundo habla de Malvinas. En aquellos momentos no éramos muchos los que hablábamos de Malvinas. ¿Por qué? Porque sabíamos que Malvinas era la patria, porque lo que venía era un proceso de desmalvinización absoluto. 1983, a partir de ese momento, la política argentina canceló un proyecto de nación a partir con la excusa de una batalla que se había perdido en la guerra de Malvinas. Y yo le voy a decir una cosa: a toda la dirigencia cobarde de la Argentina, lo que les digo es: más importante que las peleas, que ganar las peleas, es darlas. Los valientes son los que dan la pelea. Los que tienen suerte y los acompaña Dios, después la ganan. Pero dar la pelea es de valientes. Los padres de la patria jamás midieron en esfuerzos para dar las peleas que tenían que dar. En las campañas, las sucesivas campañas fracasadas que tuvieron los padres de la patria, no se fijaron si estaban en capacidad de hacerlo. Tenían vocación de hacerlo. Manuel Belgrano jamás se puso a pensar si sabía o no del arte de la guerra. Lo que dijo es: hay que pelear por nuestra patria. Entonces lo que yo les digo es: las peleas se dan porque tocan darlas, no porque sepamos que vamos a ganar. Y los partidos son importantes porque se juegan, no porque se vayan a ganar o perder. Entonces lo que yo les digo es: fue un momento muy duro volver a la Argentina y enfrentarnos a una dirigencia miserable, decía, que sistemáticamente nos usó como moneda de cambio, y empezó un proceso de desmalvinización que nunca pudo cuajar en la Argentina. Después de la guerra de Malvinas, creo yo que hubo un proceso muy claro. Hubo dos modelos de trato de la causa Malvinas y de los veteranos de guerra. La opinión publicada de las manos de los medios de comunicación que habían aplaudido el proceso y que después se desengancharon, de los dirigentes políticos cuyos partidos habían tenido dirigentes, ministros, embajadores, y habían tenido intendentes en el proceso que se desengancharon y generaron la desmalvinización y nos trataron mal a los veteranos de guerra. El discurso del candidato presidencial que ganó en el 83 dijo claramente: Malvinas no es el carro triunfal de la nación argentina, es el carro atmosférico de la nación argentina. Y el otro trato es el argentino de a pie, de todos ustedes, de los argentinos y argentinas que después del 83 a cada veterano de guerra lo único que nos dijeron fue gracias. Y donde nos aturden los teléfonos, cada 2 de abril nos dicen gracias. Y que sienten Malvinas como propia y sienten la causa argentina como la causa de la nación argentina. A todos esos argentinos, muchas gracias. A todos esos argentinos les digo que cada veterano de guerra, que yo trato de entender el sentimiento de cada uno de ellos, no soy quien para representarlo, pero trato de entenderlo, a cada uno de ellos que le dicen gracias, le dan sentido al sacrificio que hizo ese hombre en el año 82 durante 74 días, poniendo su vida en riesgo y poniendo su integridad física en riesgo.
Por último, un saludo muy especial a todas las madres de Malvinas. En esta sociedad argentina profuso en pañuelos y profuso en pañales puestos en la cabeza en forma de pañuelos, esas madres de Malvinas en 38 años nunca nadie tuvo un pañuelo para enjugarle una lágrima, nunca el Estado las atendió, nunca los gobiernos las atendieron, solamente algunos funcionarios de algunas provincias que tuvieron la sensibilidad para entender que esas personas habían perdido un hijo, habían perdido un padre, habían perdido un hermano. A todos ellos yo les saludo porque cada uno de esos héroes se formó en el seno de esa familia. Y de los 649 muertos hay una madre que le enseñó, y lo primero que le enseñó fue el amor a la patria. Y ellos aprendieron el amor a la patria de la mano de su madre. Así que un saludo muy especial en este día. Bueno, esta plataforma se me hace muy difícil seguir a ver si hay alguna pregunta. Me hicieron llegar una. ¿Querés que te diga? Bueno, acá Mili, que me está ayudando, me transmite una pregunta. ¿Qué le dirías a los jóvenes que hoy tienen la edad que vos tenías cuando estuviste en Malvinas? ¿Qué les digo a los jóvenes de 23 años o a los jóvenes de 19 años que tienen la edad de esos viejos y queridos soldados? Lo que les digo es que cada uno hay un momento y hay una oportunidad y una circunstancia que le toca dar pelea por la patria. A nosotros nos tocó esa pelea. A ustedes les toca la pelea diaria de dar una pelea por la patria en orden a que este país sea distinto y en orden que este país sea un país grande. Las Malvinas van a volver a ser incorporadas al territorio nacional en forma legítima el día que la Argentina sea un país grande, y ustedes tienen que ser los constructores de ese país grande. Esa es la pelea que les toca, esa es la batalla que les toca dar. No hay forma, a través de ninguna bravata, a través de ningún otro modelo que la Argentina recupere las islas, que no sea a través de una estrategia diplomática llevada a cabo por una dirigencia inteligente, patriota y con voluntad de pelea por recuperar esas islas. Y eso lo que requiere es una nación grande, como fuimos una nación grande. Y ustedes, la pelea que les toca dar es eso. Nosotros a los viejos nos toca abrirles el espacio, pero la pelea que a ustedes les toca es esa. Bueno, yo no logro leer, hay un montón de preguntas que se van. Creo que me fijé. Me preguntan si estuve en Monte London. No, yo combatí en el combate de Darwin el día 28 de mayo de 1982. Pero voy a hacer otra reunión específica seguramente en mediados de mayo para hablar de los combates, para no extenderme ahora en esta comunicación. Así que les agradezco un montón que hayan estado al otro lado, gracias por la paciencia, gracias por bancarnos. Les deseo para mañana que den una oración por nuestros caídos, por esos 649 héroes, y den una oración por cada uno de nuestros veteranos de guerra. Vamos a volver a Malvinas el día que esta patria sea una nación grande. Muchísimas gracias, les mando un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Chao.